keeping families together. They've been living in the United States for at least 10 years. Church and school, paying taxes, contributing to our country. The people we're talking about today go back to their home country. For example, Mexico, fill out paperwork, obtain long-term legal status. They have to leave their families in America with no assurance to be allowed back to the United States. Bienvenidos al segundo capítulo de Hablemos de Estados Unidos y le doy la bienvenida también, y es parte de nuestro equipo, a Mauricio Roisen. Hola, ¿cómo estás? Hola Raquel, ¿cómo estás? Muy bien, aquí, con muchos temas para tratar en esta semana, entre ellos la orden ejecutiva que dio el presidente Biden con respecto a darles una especie de legalidad más clara a los esposos y esposas de ciudadanos estadounidenses que quieren vivir en una situación de más seguridad, ¿no? Sí, claro. Para ese tema nos va a acompañar el doctor Javier Urbano. También, vamos a estar hablando un poco más del debate que ya se nos viene. Es el 27 de junio, como ya lo comentábamos la vez pasada. También estaremos hablando de las encuestas y de algunos temas de los medios de comunicación que están tratando de mostrar a cada uno de los candidatos de manera diferente, ¿no? Entonces, como hemos dicho en algunas otras ocasiones, obviamente no en este podcast porque apenas comienza, pero los medios de comunicación parecen reflejar realidades diferentes. Sí, claro, uno ve, por ejemplo, medios más apegados a los demócratas, como puede ser CNN, como puede ser MSNBC, o uno puede ver a medios más apegados a los partidos, al partido republicano, como puede ser Breitbart, Newsmax, One America, todos estos. Y especialmente Fox News. Y Fox News, claro, que es el más grande. Parece que trabajan en países diferentes, ¿no? Cada uno a cada evento, a cada suceso le da un giro muy diferente, le da una narrativa pues que contrasta mucho a veces con la realidad, a veces con lo que dice el otro medio. Entonces sí, es algo que definitivamente tenemos que tener en mira a este proceso electoral. Así es. Pues podemos comenzar hablando de las encuestas, de cómo están ahora entre ellos, ¿no? Sí, claro. Mira, te platico que como la semana pasada, el forecast, la predicción electoral de 538, de este sitio que busca hacer predicciones electorales, que ha sido muy bueno en el pasado, le sigue dando una ligera ventaja a Trump, diciendo que ganaría en 50 de cada 100 escenarios y que Biden ganaría en 49 de cada 100 escenarios. Por escenarios nos referimos a simulaciones de las elecciones, pero las encuestas parecen reflejar realidades un poco distintas. Empezando con la encuesta de The Economist, la última da un empate de 42 puntos a cada quien. Después, medios más liberales, quizá como el New York Times, le dan una ventaja de 2 puntos a Biden, pero lo realmente interesante es que la encuesta de Fox News, que como sabemos es un medio claramente apegado a los republicanos, le da una ventaja de 1 punto porcentual a Biden. Sí, eso es muy interesante, porque además que lo haya sacado en su propio medio y lo hayan reconocido como tal. Entonces estamos hablando de que, no sé si haberlo publicado quiere decir que están tratando de energizar a los seguidores de Trump o simplemente como una preocupación misma. Una cosa muy interesante es que en opinión pública sabemos que un punto de diferencia en realidad no hace una diferencia, valga la redundancia, porque se tendría que pasar de 4% de diferencia para esto. Y una cosa muy interesante con respecto a las encuestas, y supongo que viene ahí, es que el otro candidato que tiene cierto nivel de apoyo es Robert Kennedy, el hijo de Bobby Kennedy, el que era hermano de John F. Kennedy y que además fue procurador y candidato a la presidencia de Estados Unidos en algún momento. Entonces, él, que tiene muchas controversias alrededor, ha jalado mucho dinero de los grandes donadores para las campañas, y hoy nos encontramos con que puede ser el fiel de la balanza para quién puede ganar. Sabemos que Robert Kennedy era demócrata, sigue siendo afiliado al Partido Demócrata, pero en este momento está haciéndolo de manera independiente, y esto puede ser un factor muy importante. Una cosa que sí hay que notar, y esto adicional a lo que estamos diciendo, es que él no calificó para estar en el debate, así que eso es algo interesante. No calificó, pero empieza un proceso legal, ¿no?, en contra de la organización del debate
reclamando que, bueno, básicamente lo dejen participar. Bueno, pues vamos a hablar de las reglas de este debate. Creo que sería interesante para nuestros oyentes saber cómo es que estamos en esta situación de debate. Me parece muy importante hablar de que Biden no quería tener un debate presidencial con Trump en ningún caso, y sin embargo decidió finalmente que sí quería estar, y Trump ha estado diciendo, bueno, que me tiene miedo o algo así, ¿no? Y finalmente sí se va a hacer estos dos debates. Lo que es imprecedente, hay varias cosas imprecedentes, pero lo primero que nada es que nunca se habían hecho debates antes de las convenciones. Y aquí vamos a tener el primer debate, que va a ser este jueves. En realidad es totalmente adelantado a todo lo que se puede pensar. De hecho, de este momento a noviembre pueden cambiar las encuestas y las preferencias definitivamente en muchos casos. Entonces esa es la primera situación. El otro tema es que fue Biden el que puso las reglas, y las reglas fueron que definitivamente apagaran el micrófono de la otra persona cuando estuviera hablando, porque Trump tiende a interrumpir cuando su debatiente está hablando. Entonces él definitivamente lo puso así. A él no le gustó, pero bueno, ya él se quejó de muchas cosas. Siguiente cosa es que no está una audiencia presente, y para Trump es muy importante tener a la audiencia porque energiza y además trata de mostrar, como decimos en opinión pública, que hay mucho apoyo a su favor. Y como la gente estaría dispuesta a apoyar a Trump con gritos y con formas de que se viera como muy evidente de que tiene mucho apoyo, entonces, bueno, esa sería la otra. Una cosa más es que van a estar sentados. Y creo que esto tiene que ver con aquel debate que tuvo Trump con Hillary Clinton, donde él estuvo danzando alrededor de ella para siempre aparecer en la cámara. Y ese tipo de debates donde se llaman town halls, donde en realidad andan caminando y entonces tienen una forma como más elocuente de poder hablar, es donde él estuvo como haciéndole sombra a Hillary Clinton. Debido a esto, ahora van a estar sentados. Entonces, también se espera que Trump no pare, como va a tener el micrófono apagado, no pase de su micrófono al de Biden para reclamar algo. Entonces, de esta manera, creo que lo van a hacer a la forma de Biden. Y ya hablando un poquito de la historia, en 1960, aquel famoso debate, que fue el primero que se transmitió por televisión entre Kennedy y Nixon, fue también sin audiencia, fue simplemente con las cámaras de televisión. Y después de esto, ya en los años 60 con Johnson y después con Nixon en la segunda en la segunda vuelta para la reelección, tampoco hubo debates en ninguno de los dos. Johnson nunca quiso debatir con Nixon y Nixon no quiso debatir con nadie durante la reelección. Entonces es la única parte de la historia que podemos mencionar, y a partir de eso se han hecho debates de manera consecuente cada vez, y esto ha hecho que se hayan incluso establecido ciertas reglas, como por ejemplo que sean después de las convenciones, que sean 3 tipos, que estén apoyadas por medios de comunicación, universidades, algunas otras instituciones, que estén ahí los donantes, que esté la audiencia, que se le permita estar ahí, que se den boletos para entrar, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado las reglas, que no están reglas escritas ni están escritas en ningún lugar, sin embargo, va a ser de esta manera. Sí, claro. Bueno, aquí es una buena oportunidad para recordar que mucho de la tradición política estadounidense está construida sobre esto, ¿no? Sobre tradición. Mucho no está escrito, digamos, en papel, no está escrito en piedra, sino son precedentes que se han marcado a lo largo de la historia. Tal es el caso de los debates. Ahora, ¿qué están diciendo los republicanos a todo esto? Bueno, 1,000,000 de cosas, entre ellas que Biden ya no aguanta un debate completo en el formato tradicional, que es los candidatos parados, un debate bastante energético, ¿no? Como los vimos hace 4 años en la pandemia, que se estaban diciendo de todo. Pero quizá lo más interesante es que se están quejando de que Biden tiene como ventaja de localía, como si se tratara de un partido de fútbol, ¿no? Porque es en CNN el debate, como ya decíamos, medio generalmente afiliado al Partido Demócrata, es con todas estas reglas que parece benefician a Biden más de lo que benefician a Trump, y Trump ha asumido esta actitud de sea como sea,
sea, yo voy a ir a demostrar que puedo debatir con él y le puedo ganar en su casa, con sus reglas, etcétera, etcétera. Lo único que ha exigido Trump, y regresando a lo del discurso de Biden del Estado de la Unión hace unos meses, esta línea de pensamiento que ha energizado mucho a sus seguidores de que quizá a Biden le están administrando sustancias, ¿no? Para poder aguantar estos discursos largos, estos eventos un poco más enérgicos, por decirlo así. Y Trump, una vez más, está usando esta narrativa exigiendo que Biden se haga un análisis de sangre, casi, para demostrar que no está siendo apoyado por sustancias. El antidoping. El antidoping, exactamente. Sí, es que recordemos que en ese Estado de la Unión, o como le decimos en español, informe presidencial, que se da en enero y que lo han ido pasando y esta vez fue en marzo, en ese caso Biden estaba muy conectado, ¿no? Entonces se refería a la audiencia y hablaba muy bien de los temas, se pudo defender de algunos gritos que venían de la propia asamblea, del propio Congreso, y finalmente los medios de comunicación de derecha empezaron a decir, no, es que seguramente trae mínimo Red Bull, mínimo. Así que estas serían las reglas. Yo considero que también hay una preocupación por parte de los demócratas, creo que eso es importante hablar, porque en las últimas veces que hemos visto a Biden en espacios públicos anda un poco divagando, ¿no? Como que no se conecta correctamente y entonces hay una preocupación, se está hablando de quién lo puede sustituir, creo que lo platicamos en el podcast anterior. Así que por ese lado, pues sí hay una preocupación, pero los republicanos o los medios de derecha están diciendo, no, este señor lo mínimo que tiene es demencia, ¿no? Sí, bueno, una cosa más interesante es la fecha del debate, ya lo hablábamos un poquito, es en junio, faltan las 2 convenciones todavía, legalmente ni siquiera son todavía los candidatos oficiales a la presidencia de Estados Unidos, son los precandidatos, ¿no? Entonces, siguiendo sobre esta misma línea de la opinión pública, sabemos que los debates generalmente no tienen mucho efecto sobre las encuestas. Generalmente ya para cuando son, en octubre, cerca de las elecciones, la gente ya tiene una idea más definida de por quién va a votar. ¿Tú, Raquel, crees que esta vez, por la fecha, por la anticipación, tenga un efecto mayor sobre las encuestas? Definitivamente, porque como lo habíamos dicho anteriormente, en este caso estamos hablando de 2 candidatos que ya la gente conoce, que no se necesitan presentar, que no necesitan presentar ni siquiera su plataforma, porque también recordemos que Trump se le ha pasado todos estos meses hablando de lo que va a hacer cuando él, si es que llega a hacer un nuevo mandato. Y es muy preocupante, ¿no? Porque entre las cosas que él ha dicho muy claramente es que él sí va a tomar venganza y lo llama como con otra palabra que es retribución. Sí, dice del retribution. Retribution. Y eso es tomar venganza en contra de la gente que lo ha acusado de diferentes cosas. Y sabemos que el juicio político es un factor primordial. Y seguramente se va a hablar de este juicio político y obviamente del hijo de Biden en el debate. No lo sabemos, pero que yo creo que va a ser un factor. En este caso sí va a ser porque si se está hablando de que Biden tiene problemas para expresarse, veremos cómo va a estar en el debate y veremos qué tan pegado a las reglas va a estar el propio Trump. Sí, claro. Pues le damos la bienvenida al doctor Javier Urbano y es para mí un placer que venga aquí con nosotros y bueno, somos amigos, nos hablamos de tú. Y compartimos muchos intereses de estos temas que son importantes. Sí, claro, bueno, Javier Urbano, que es el primer invitado de nuestro podcast, es doctor en Ciencias Políticas por la UNAM, es maestro en Cooperación Internacional por la Universidad Rey Juan Carlos en España, es licenciado en Relaciones Internacionales también por la UNAM y actualmente es el coordinador de la Maestría en Estudios sobre Migración en la Universidad Iberoamericana. Pues muchas gracias y bienvenido. Gracias, Raquel. Te agradezco mucho la presentación y estoy a sus órdenes. Mira, nuestro interés para invitarte fue debido a que este decreto presidencial, o como se puede decir, orden ejecutiva por parte del presidente Biden, para darles una especie de mayor legalidad y que puedan trabajar a los migrantes que están sin documentos en Estados Unidos y que son esposos o esposas de ciudadanos norteamericanos. Y de esta manera ellos tienen un poco más de
presencia, contribuyen a la economía, no se tienen que esconder, bueno, todas las cosas que tú seguramente sabes. ¿Y qué es lo que sucede con esto y cómo esto va a influir en la elección? Porque sabemos que el tema migratorio es el tema número 1 en este momento de interés de los votantes en Estados Unidos. Bien, lo primero que Raquel, muchas gracias por tu convocatoria y agradezco la oportunidad del espacio. Quisiera comenzar muy rápidamente con un diagnóstico muy general. El tema que nos trae aquí a este diálogo es un poco, va contracorriente de lo que están haciendo. Habíamos visto los últimos meses, casi un año, en donde Biden y Trump francamente estaban sincronizados en la narrativa vinculada a prometer a la población estadounidense reprimir más la migración. Biden, ante la desesperación porque está perdiendo votos y cada vez se ve más en el horizonte un segundo mandato de Donald Trump, lamentablemente no para Estados Unidos, sino para el mundo, se había estado alineando mucho al discurso antimigratorio. Hace unas pocas semanas anunciaba una restricción al tema, a los temas vinculados a la elegibilidad en los peticionarios de asilo, de protección internacional en general, y había anunciado restricciones, reducciones de revisión de casos y deportaciones inmediatas a gente peticionaria de asilo. Es decir, va en concordancia, en sincronía con la narrativa trumpiana. Y en ese sentido, este anuncio que hace es un anuncio que es una especie de salto al vacío, fundamentalmente porque hablamos de un tema que hoy por hoy, visto desde la parte de botín político, quien haga cosas positivas para el inmigrante corre riesgos porque se puede ver un pasivo, y un pasivo que reste votos. Es decir, aquí el juego de Biden es muy riesgoso para efectos de estrategia política, visto la estrategia como conseguir más votos frente a Trump. Esa es la parte contundente. Por tanto, lanzar una iniciativa de este perfil es muy compleja, a menos que tenga un mensaje muy concreto con una población objeto a la cual dirige el mensaje, que son los hijos vinculados a los Dreamers. Los Dreamers es una población que ronda casi 1 millón de personas y que en la narrativa tanto del Partido Republicano como el Demócrata son sujetos que no son vistos con tanta fobia como el concepto de migrante en general. Si por ahí va el asunto, en donde ya cuando se hagan las especificaciones de quién es elegible para el proceso de regularización, entonces veremos ya los resultados. Hoy por hoy el anuncio es riesgoso, es un salto al vacío. En las especificidades está el demonio, dicen por ahí las cuestiones populares. Y en ese sentido, cuando se den los criterios de elegibilidad, ahí es cuando vamos a empezar a ver qué acepta los republicanos, que aceptan los demócratas y que acepta la población que ha recibido de buena manera el mensaje de correr más migrantes o de reprimir migrantes. Ahí es donde va a estar. Primer punto. Y segundo punto, creo que el mensaje lo está calculando el grupo asesor de Biden a partir de lo siguiente. Buena parte de la fobia social que hay en contra del migrante es aquel que está llegando a la frontera o que tiene un mínimo 2 o 3 años de haber llegado. Este grupo, el de la contención fronteriza, es el gran objetivo de la política electoralista, de votos. Y entonces el cálculo, quiero suponer que Biden está hablando de aquellas gentes que, siendo en términos del debate social, no un sujeto tan polémico, por tanto va a lanzarse pensando que va a vender la imagen de que este grupo eventualmente regularizado puede aportar mucho a la sociedad, y por tanto la narrativa cambia. Todo esto que te digo son supuestos, porque en los próximos meses se van a empezar a emitir los diferentes criterios de quién sí y quién no. Pero hay una parte y un riesgo, y se abre una caja de Pandora legal, Raquel, y dicen que son los que están casados con personas nacionales estadounidenses, y ahí hay un problema que se van a meter en una bronca monumental el sistema migratorio estadounidense, y es quiénes son los elegibles, porque hay un vínculo legal. Una persona vinculada legalmente ya puede apelar a un juez bajo el principio de reunificación, de vínculo legal, de no separación y de principio de interés superior del niño. Y ahí caben muchos grupos, no uno por un hijo o un esposo y una esposa y un hijo. No, el supuesto no está ahí. Es que posiblemente esta persona que va a ser regularizada tiene 5 hijos. Él, si ya se le regulariza, ya tiene la posibilidad de pedir la regularización de sus hijos. Esto no se ha dicho. Si alguien dice, de los 5 que tiene solamente 2, te puedo demandar ante un juez. Es decir, se abre una caja de Pandora legal que va a ser un escenario de batalla legal para los próximos años. Y última, pensemos que lo que está pasando en Estados Unidos en términos de regularización va a tardar años.
el sistema migratorio, la estructura administrativa migratoria estadounidense, ya lo hemos repetido durante cerca de 20 años, está roto. O sea, es totalmente disfuncional a la dimensión de la problemática que tiene Estados Unidos en materia migratoria. No lo han renovado, sigue difuso, lento, tremendamente desfasado de la dinámica migratoria, y luego le llega la posibilidad de regularizar entre 300 y medio millón de personas. Ese grupito, pequeñito que sea, te puede llevar 10 años. Pensemos en el contexto de la última reforma de IRCA del 86, 2.3 millones de regularizados. Tardaron casi 20 años en regularizar el último. Si hacemos cuentas, yo pensaría que mínimo entre 5 y 10 años van a empezar a regularizarlos. Para ese tiempo ya habrán adquirido derechos legales a estas personas y van a reclamar por la reunificación o regularización de vinculados legales. Y puede ser papá, mamá, los que están aquí. Y ahí se abre la Pandora. Por eso, un poco el mensaje es, creo que no están midiendo, es un mensaje muy de perfil electoralista para un grupo específico, sin darle el mensaje que voy a regularizar a gente que está en frontera o que va a entrar. Ahí ese mensaje sigue siendo radical, tanto de Trump como de Biden, y están peleando por el tema de los que ya están dentro. Ese es un mensaje que están calculando, pero yo insisto que es un salto al vacío. No sabemos en qué puede acabar esto. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con los demócratas que están en contra de esta postura que tuvo Biden, que se parece a la de Trump, donde dice, bueno, es que, ¿por qué no los dejas pasar? Si nuestra ley, estamos hablando de que sí permitimos el asilo de gente que está pidiendo debido a la situación política o económica de su país. Estos demócratas están en contra de esta postura de Biden. Y por el otro lado, él se va por el otro lado, ¿no? Como decir, estos son los DACA, aquellos Dreamers, ¿no? Estos niños que nacieron en México, principalmente en México, y que están viviendo en Estados Unidos y que es la única cultura, la única educación que tienen, el único idioma que conocen, etcétera, y que no los han considerado como tal. Y en el caso de estos esposos es lo mismo. Yo supongo que es una cosa parecida, no sé. Sin duda. De hecho decirte que hay un paralelismo entre la figura de los DAPA y de los DACA. La figura de los DAPA era diferir la deportación de personas que eran los padres de los Dreamers. Y yo creo que buena parte del discurso de Biden tendrá que ver con recuperar alguna de las orientaciones de DAPA, porque tiene que ver con los papás, y en ese sentido yo creo que van a intentar armonizarlo. Una. Dos, yo creo que esta estrategia que tiene Biden frente a su propio grupo es que ya no es tanto por el discurso que dicen, sino más por la enorme desconfianza que se le tiene ahorita, por no ser un candidato potencial ganador. Hay un problema que es su edad, y dos, que no está logrando tener un discurso diferente al de Trump. Se está alineando, y eso está radicalizando ciertos grupos del Partido Demócrata que ya parecen de Trump, no parecen de Biden, y esto le está cerrando el margen de maniobra. Mi lectura es que posiblemente quiera desviar el debate hacia aquellas personas que ya están aquí y que en realidad, Raquel, ya no los van a poder correr, por más que indique, porque ya tienen vínculos legales. Sí, son gente que ya tiene vínculos jurídicos con la persona nacional estadounidense. Si tú quieres correr a una persona, deportarla, una persona ya vinculada legal o no legal con una estadounidense, eso tiene que pasar por un juez. Hacer 300 o 400 mil juicios de deportación, creo que no está entendiendo. Te puede llevar otra vez otros 10 o 15 años deportar a una persona. Creo que el cálculo de Biden tiene que ver con eso. La resistencia para eso va a ser o implícita o explícita, pero el efecto quiero entender que él espera que sea de aceptación y que la narrativa antimigratoria él la logre revertir a partir de esta propuesta. Javier, muchas gracias otra vez por acompañarnos. Me gustaría regresar un poco a lo que tú dices, como esta estrategia un poco electoral, anunciar esto obviamente en tiempos electorales para conseguir algunos votos, y me gustaría que ampliáramos un poco más el panorama, un poco fuera de esta orden ejecutiva y un poco irnos hacia la elección en general, y porque estamos hablando de un grupo de gran interés que son los migrantes, no tanto los indocumentados que viven en condiciones irregulares, sino los que pueden votar, ¿no? El mal llamado voto latino, porque aceptémoslo, el grupo de latinos en Estados Unidos no es un monolito que tiene
unas solas características, ¿no? No podemos decir que los latinos igual en Texas y en Florida son iguales porque tienen orígenes distintos, vienen de países distintos, de culturas distintas. Pero este mal llamado voto latino parece que se está comportando o se ha comportado en elecciones pasadas de manera un poco diferente a como igual estábamos acostumbrados, ¿no? Se acerca más, algunos grupos latinos se acercan más a Trump, sobre todo en Florida, y parecen alejarse de Biden. 2 preguntas. ¿Crees que esta orden ejecutiva intenta apelar a estos grupos que se han distanciado de Biden? Y 2, ¿por qué crees tú, cuál es tu lectura a que estos mismos grupos hayan tomado esta postura un poco más republicana? La primera, tienes toda la razón, el concepto latino se divide en puertorriqueños, cubanos y mexicanos, punto, no hay más. Eso es lo que hay en lo latino. Y cada uno vota, regularmente el mexicano es demócrata, y ahora sí lo digo con mucho cuidado, dicen, depende de la generación, es muy demócrata, pero el puertorriqueño y cubano es republicano. Así de contundente, digamos, la división. Por tanto, es un voto dividido. Luego tenemos un problema de quién vota, cuántos votan. La gran votación es cubana y puertorriqueña. La votación de los mexicanoamericanos es bajísima. A veces ronda el 15, 20%, y eso es miserable en términos de perspectivas de adquirir poder político en Estados Unidos. Y ahí está un poco, ese es un poco diagnóstico rápido. A ver, ¿por qué en este momento? El mensaje es a un grupo específico, no es un mensaje para la comunidad de reciente arribo a Estados Unidos. Ellos están en una urgencia. La indocumentalidad reciente, para quien tiene unos 5 años, están pensando en comer. Está pensando en recuperar los vínculos de la casa que dejé en Puebla, en Oaxaca o en Guatemala. O sea, no están en el tema, no son actores políticos, son objetos de la política, y en ese sentido no son relevantes. Para efecto de proceso electoral me refiero. ¿Quiénes sí son objeto o sujetos en el proceso electoral y no objetos? Son aquellos que ya están en procesos de regularización, y con mucha mayor razón aquellos que están integrados en estructuras ya de participación política, los clubes de oriundos. Estos grupos ya participan, ya definen, trabajan en un ámbito binacional. Participan en la política aquí y participan en la política de allá. Son gente que tiene entre 15 y 20 años de haber arribado a Estados Unidos. A ese grupo es al que está lanzando el mensaje Biden. Fundamentalmente pues son los que sí votan, porque lo hacen en un contexto de organización. El Club de Zacatecanos, que tiene 1,5 millones de personas, son personas que orientan el voto, y Biden está trabajando para ese grupo que sí va a ir a las urnas. Gente que organizadamente va y que dice: el mensaje que me lanzas es para mi sobrino, para mi nieto, que vas a regularizarlo, y por tanto yo sí voto por ti si me lanzas el mensaje. Creo que está focalizando grupos específicos que sí van a votar. El que en California es una entidad que ya sin moverse la gana el Partido Demócrata, sin moverse. Pero pienso en Arizona, en donde hay grupos mexicanos muy poderosos y que pierde gana. Ahí yo creo que un voto de la cantidad y la dimensión de la mexicoamericana puede decantar la elección en Arizona, por ejemplo. Y en ese sentido, Texas puede no necesariamente ganar, pero sí ganar asientos en su congreso local. Es decir, está hecho para ese grupo. Yo creo que el mensaje de regularizar a estas personas es solo un mensaje simbólico. En la parte normativa, la primera persona regularizada, primero que se acepte, segundo que se hagan los procedimientos, tercera que se vienen los criterios, y cuarta que inicie el procedimiento legal, va a ser cuando sea la siguiente elección, cuando Trump o Biden compita con el siguiente, que no, ojalá nunca más sea Trump. Entonces hablamos de no un tema operativo en los próximos meses, sino operativo en 6 años, cuando ya el siguiente presidente esté compitiendo por reelegirse, sea cualquiera. Y en ese sentido es un mensaje para los siguientes años. Pero la parte simbólica es un mensaje de vínculo con los que van a votar, pensando que a partir del mensaje de apoyo, que no se va a lograr operativamente, les permite llegar a las urnas y votar por el Partido Demócrata. Claro. Muy interesante, Javier. ¿Y por qué gracias. entonces crees que muchos de los descendientes de mexicanos ahora están tratando de irse por el Partido Republicano? Sobre todo en el caso de Texas y Arizona, ¿no? Porque ya dijimos, California no. Y tal vez los que están en Carolina del Norte o en Nueva York tampoco. Pero estos en particular, ¿por qué crees? Hay una cosa que es el voto rígido, el voto que ya históricamente. Si hay un tema de estudio en Estados Unidos, es que hasta las familias se rompen porque uno salió demócrata y uno republicano, y de pronto hay historias
miles de historias sobre el tema de cómo se rompen familias por el tema de la opción partidista, cosa que a la vista de muchos en otros ámbitos diríamos que es ridículo, pero así es el tema ya, está muy definido casi en el ADN de la gente y bueno, ahí está. ¿Por qué lo está pensando esta estrategia la gestión Biden? Fundamentalmente porque estamos hablando de un voto que aún no está en transición, que lo puede seguir captando. Al hijo del inmigrante, que es el que ya vota más hacia la derecha, regularmente es el hijo o el nieto del primer migrante, es decir, la generación en la que cambia. Y la condición de movilidad, allá el tema de rechazo social obliga, casi secuestra al nieto, en este caso del primer migrante, para que cambie de bando, entendiendo que eso se interpreta como una especie de movilidad social ascendente. Y en ese sentido ya no quiere pertenecer a aquel grupo que está reivindicando cuestiones vinculadas a grupos excluidos. Y quiere evadirse. Y por tanto, en su lectura es ya no quiero pertenecer, me voy al bando en donde se habla de la gente consolidada, de la gente americana, entre comillas, y quiero, con el perdón, blanquearme en términos de la percepción política, y eso hace que se alejen. La gente que es muy prodemócrata erróneamente piensa que el Partido Demócrata les va a generar muchos beneficios y que les va a dar la historia de los últimos 20 años, dice que no es cierto, pero ahí sigue narrando el Partido Demócrata que los excluidos y fundamentalmente los inmigrantes van a ser mejor cobijados. O sea, la narrativa ya se ha caído hace muchos años, pero por ahí van las estrategias. Sí, yo creo que una de las cosas importantes también sería considerar cómo es posible que ellos sigan votando o regresen al Partido Republicano cuando Trump ha tenido un discurso tan tremendamente horrible contra sobre todo los mexicanos, pero ahora contra los centroamericanos, y ni hablar de los venezolanos, ¿no? Que son los que estamos deteniéndolos en la frontera. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué es que han podido hacer otro discurso, alinearse? Como dices tú, ellos ya se sienten muy asentados y prefieren ser más americanos. Pero ser americanos también puede ser demócrata, ¿no? Sí, aquí el asunto es que ¿qué ha logrado Donald Trump? Más allá de nuestras fobias con este hombre, ha logrado que se arraigue mucho la narrativa del ascenso social, desde la perspectiva de la pertenencia a un grupo homogéneo. Lo ha arraigado y lo ha colocado en la mente de millones de personas. Es decir, el tema de la división social y el romper a un grupo social que nunca ha estado unido, por supuesto que no, pero que nunca había manifestado en las últimas 2-3 décadas ese nivel de división social. Trump ha logrado arraigar en millones de personas la idea de que pertenecer a un grupo implica separarse del tema de los excluidos. Lo ha logrado. Es brillante. Insisto, no de la perspectiva moral, sino de la estrategia política. Su grupo y él, exacto, son brillantes. O sea, nos guste o no, ha sido brillante su estrategia, y esto hace que mucha gente se haya, perdón por la palabra, tragado el discurso que indica que al pertenecer al otro grupo, al grupo de los privilegiados, a los que están buscando recuperar la América que había antes, que no se dice cuándo fue, que eso me permite pertenecer ya al otro grupo. ¿Sí? Y entonces en ese sentido se calzan dos procesos, uno el tema vinculado a la división social y el otro el tema vinculado a la recuperación de lo tradicional, que es a partir de lo cual, es decir, la religión, los ritos y todo esto es representativo de un grupo específico que se está defendiendo frente a la invasión. Esto lo ha vendido tan bien y muchos migrantes han dicho yo quiero pertenecer a ese grupo. Esta división ha generado una rentabilidad política electoral fenomenal para el Partido Republicano. A ver, corrijo, no al Partido Republicano, al Partido Trumpista. Sí. De hecho, ellos ya se sienten separados, o la narrativa que traen los medios e incluso los demócratas es, tú eres un republicano o eres un MAGA, ¿no? O sea, correcto, Make America Great Again. Correcto. Y entonces ya lo han separado de esa manera. Yo creo que el Partido Republicano está tomado casi su totalidad por los trumpistas. Hay un riesgo de rompimiento. De los riesgos que tiene el que Trump llegue nuevamente es que termine por romper aquella estructura que gestionaba democráticamente, nos guste o no, los procesos políticos internos en Estados Unidos, que era la confrontación de republicanos demócratas. Y en ese sentido, el que rompas ese mecanismo que ya tiene siglos, eso es un altísimo riesgo, porque haces un partido que no es partido, sino que lo vuelves un movimiento. No sé si nos suene. Sí, claro. Que lo que gobierna un país es un movimiento, no un partido. No lo conocemos. Y ni una personalidad. No estoy hablando de Noruega o de Finlandia, Noruega. Noruega. Y en ese sentido hablamos también de un proceso en donde
hay una personalidad carismática que se va a imponer a las instituciones. Y en ese sentido hay un altísimo riesgo que la democracia, que nos ha demostrado ser consistente, insisto, nos guste o no, que ha sido tremendamente consistente y disciplinado con sus procesos internos, ahora se rompa. Y creo que el único que puede romper ese esquema es Donald Trump, con todas las consecuencias, no solo en el tema de migración, democracia, equilibrio de poderes, pesos contra pesos. Eso es un altísimo riesgo. En todo caso, la migración será una de las víctimas de este rompimiento, si es que se da, ojalá no. Es la figura del caudillo que está por encima de las instituciones que le dan sentido a un Estado-nación, ¿no? Qué pena que hablemos de un país, la potencia global, y ahí está el gran problema, el gran miedo, creo, que tiene que generar el que se revierta procesos democráticos en un país que es el referente global y que se vuelva un ejemplo. Es decir, ya hay muchos Trumps, ¿sí? Sí. Un Trump en chiquitito que se llama Bukele, o un Trump en chiquitito que se llama Ortega con sus cosas, o un Trump en chiquitito que es Maduro, y vamos multiplicando en Europa del Este a los Orbán. Sí. Y entonces vamos... Incluso en India. En India, un Vox Modi. en España, es decir... Bolsonaro, que ya no exacto, está, Bolsonaro, pero el bolsonarismo sigue como movimiento. Sí, claro. Ya hablamos más allá de la propia migración. Insisto que la víctima de todas las naciones que empiezan a tener caudillos que están rechazando la institucionalidad tiene que ver con una de las grandes víctimas, será el migrante. Claro, digo, incluso en Europa, no solo del este, en Europa occidental, hemos visto que la extrema derecha ha ganado asientos en el Parlamento Europeo en gran medida con un discurso antimigrante, llámese Le Pen en Francia o Meloni en Italia. Mucho de lo que han dicho es, bueno, esta línea de tenemos que proteger a nuestros países de lo que nos están haciendo los migrantes, bajo esta misma línea del Make America Great Again, ¿no? Que lleva repitiendo Trump desde 2015. Regresando un poco a este rompimiento institucional, yo creo que los republicanos se dieron cuenta muy rápido que, digo, sin hacer paralelismos, a lo mejor lo que le pasó al PRD aquí en México, que acaban de perder su registro, después de la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021, algunos republicanos se intentaron distanciar un poco de Trump, ¿no? Avalaron los resultados electorales. Durante los primeros meses de la administración de Biden parecía que un poco se intentaban distanciar del trumpismo, pero cuando se dieron cuenta que en realidad no estaban pudiendo hacerle frente a los primeros meses de la administración otra vez de Biden, lo que se conoce en opinión pública como la etapa de la luna de miel, fue que regresan muy rápido al trumpismo, y desde ahí a mediados de 2021 quizá no lo han soltado, y no lo van a soltar, no parece que lo vayan a soltar. Mira, si es por la civil, por la penal, en Estados Unidos mucha gente quiere que Trump no llegue. Esa es una realidad. Hay un grupo específico tremendamente poderoso que está orientando mucho el voto, y eso es un altísimo riesgo. Pero si algo puede pasar con Trump es que en el tema legal lo inhabiliten. Yo no veo otra posibilidad. Y la otra, tienes toda la razón. Hoy el Parlamento Europeo tiene entre 18 y 20% del total de votos. Qué riesgoso y qué dramático que hoy Alemania esté peleando porque el AfD no llegue, porque Die Linke no apriete y de pronto quede otra vez en el Parlamento. Ya hay gente radical en la Bundestag, ya están ahí, en el Parlamento francés ya están ahí, es decir, ya tomaron su papel. El tema es ahora... Yo tengo tranquilidad por Francia porque tiene sus grandes concertaciones políticas de los partidos tradicionales. Cuando ven un riesgo de la extrema derecha se juntan y llaman al voto masivo para el grupo de lo que llaman concertación nacional. Y ahí siento que se le puede parar a Le Pen. En los demás, yo pienso, particularmente en Europa del Este siento que ahí está el gran riesgo, el gran nido de fortalecimiento de los partidos de extrema derecha. Ahí no hay institucionalidad, es muy débil, hay mucha corrupción, mucha impunidad, y ahí se van a replicar en pequeñito, en micro, los trumpismos. Ahí está el riesgo, no es Estados Unidos, es el riesgo a nivel global. Claro. Bueno, pues qué honor que estuviste con nosotros, realmente te lo agradecemos muchísimo, y que sea la primera de muchas. Y estaremos en contacto. Nuestra intención es seguir adelante hasta las elecciones y después, y hacerlo ya como un podcast fijo. Encantados, estamos a disposición permanentemente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muchas gracias. En los controles técnicos y la música tenemos a Miguel Rubiano.
Y muchas gracias al control de salones de comunicación de la Ibero por las facilidades que tenemos para hacer nuestro podcast. Raquel, muchas gracias otra vez por esta agradable conversación. Igual, muchas gracias, Javier, por aceptar nuestra invitación. Les recordamos seguirnos en redes sociales que ya estarán vinculadas en todas las plataformas para que nos puedan seguir. Y bueno, si les gusta, por favor, compartirlo con sus amigos y pues que hagamos que esto siga creciendo. Sí, y estaremos hablando de Estados Unidos. Gracias.